Bueno, no sé yo si os pasa lo mismo que a mí, que oigo estos sonidos y siento paz y tranquilidad y me traslado a un idílico escenario de colores verdes, animales, ríos, naturaleza. Karina Rocha, bienvenida, Karina. Hola, bien, gracias, bien hallada. Bueno, ¿esos son los sonidos que tú oyes habitualmente? Bueno, os puedo contar que sobre todo oigo muchísimo aire porque además vivo justo en el mar, en el mar Cantábrico. Lo tengo ahí a 300 metros y bueno, en el Cantábrico todavía sopla mucho, mucho el viento, añadido a todo esto que comentas, pero también oímos aerogeneradores de eólicos, quiero decir que también tenemos sonidos no tan bonitos como quisiéramos. Canal Podcast del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi, la Federación de Asociaciones Vascas que trabajan para defender la dignidad y los derechos de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias. Somos Agifes de Guipúzcoa, Asafes de Álava, Abifes de Vizcaya y Asasam del Valle de Ayala. Y para este proyecto contamos con el apoyo de Emakunde y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Bueno, os voy a presentar a Karina. Ha trabajado durante años en el movimiento asociativo de salud mental, tanto en el ámbito asociativo como en el ámbito estatal, en Confederación. Y ahora es docente, trabajadora social especializada en salud mental. Le interesa, sobre todo, la salud mental de la mujer en el mundo rural y por eso hemos contactado con ella. Yo creo que es interesante, Karina, saber si podemos poner algunos datos encima de la mesa. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Hay más problemas de salud mental en mujeres en entornos urbanos o en entornos rurales? Pues mira, comentarte que lamentablemente las estadísticas dicen poco o casi nada. En general, las personas que vivimos en el rural y nuestras realidades y nuestros sufrimientos, nuestros malestares son bastante desconocidos. Y específicamente de las mujeres todavía más. Con lo cual, aún todavía lo que ponemos encima de la mesa desde el proyecto Lareira Social que creamos una compañera y yo hace unos años, en visibilizar y reivindicar también esos estudios y esas estadísticas, ¿no? Es lamentablemente todavía demasiado desconocido. También las cuestiones de salud mental, ¿no? En territorios pequeños, en territorios diversos, y eso es lo que ocurre en el rural, ese desconocimiento, ¿no? De lo poco que sabemos, y hace poquito lo puso encima de la mesa en un informe el Colegio de Farmacéuticos respecto a la salud mental y mencionaba algo investigado de las 2 millones de personas que vivimos en territorios de menos de 1.000 habitantes, que como os podéis imaginar, cuando hablamos de rurales, hablamos de muchos territorios diversos que aún no tenemos claro qué es eso del rural, qué población, ¿no? Pero bueno, por tomar un dato, se hablaba de algo preocupante y significativo, que era, por ejemplo, una menor prevalencia de diagnósticos vinculados a la depresión o la ansiedad, pero en cambio una mayor prescripción de fármacos comparativamente con lo urbano. Bueno, eso nos da pistas también desde nuestra experiencia de todos estos años de poner encima de la mesa también dos cuestiones, creemos nosotras, fundamentales, que es el grave problema de accesibilidad a servicios específicos de salud mental, y eso significa que muchas veces el sistema sanitario lo que nos da como respuesta a las necesidades, y voy a centrarme ahora que es en lo que nos lleva y nos ocupa y trabajamos con las mujeres, ¿no? Ahí hay una cuestión importante de un sesgo de género
por ejemplo, significa que nosotras muchas veces, y eso, bueno, está también demostrado y además reivindicado por especialmente mujeres con perspectiva de género en su acción sanitaria, sean psicólogas, psiquiatras, etcétera, que ponen encima de la mesa la falta de una perspectiva de género también a la hora de los diagnósticos. Y a veces lo que nos ocurre a las mujeres, que estamos educadas por cuestión de género, a expresar más nuestras emociones, a expresar más nuestros malestares, pues eso a veces lo que implica es que la medicina nos medica en especial, ¿no? Y eso puede ser también un elemento más, este dato que antes te decía, ¿no? De lo que se pone encima de la mesa, de que en el rural podemos estar sobremedicadas en este sentido. Y la otra cuestión que te decía, ¿no? La ausencia y la falta de servicios, ¿no? Y la falta de accesibilidad de los servicios, con lo cual, claro, es mejor medicarnos. Bueno, has puesto muchas cosas ya encima de la mesa, nos has Bueno, sí, dado sí, a mí si unas, me preguntas, unas, yo pincel- voy. unas pinceladas de la situación. Sí que me parecería interesante que nos hables de si estas mujeres tienen un perfil definido. Pues yo te diría que no. Igual que hablamos de las mujeres, ya no hablamos de la mujer, porque tú y yo nos une algo, pero evidentemente también nos separa muchas cosas, ¿no? Pues evidentemente las mujeres somos un grupo muy diverso y las mujeres en el rural más todavía, ¿no? Y bueno, a veces se nos mira desde el exterior, ¿no? Desde lo urbano, fundamentalmente, hacia un rural mayoritariamente mayor, envejecido, y bueno, sí, no niego esa realidad, pero también hay otras realidades, hay mujeres jóvenes, hay mujeres migrantes, hay mucha diversidad que son cruzadas sus vidas y sus condiciones de vida también por malestares, por trastornos mentales y demás, con lo cual no podemos decir que hay un perfil en concreto, igual que no podemos tampoco, que es importante tenerlo en cuenta, decir que el rural es único. Los rurales son muy diversos, ¿no? Pues esos cruces hacen que para nosotros no hay un perfil, sino una diversidad de realidades. Has hablado de la situación que se vive en los entornos rurales de aislamiento o de falta de servicios. Esto sí que condiciona la situación de una mujer que tiene algún problema mental. Es que, a ver, efectivamente, el impacto que tiene la falta de servicios, recursos en general, nos afecta a las mujeres, evidentemente, pero no solamente de salud. La salud, como bien sabéis, tiene un componente, que en eso trabajamos nosotros, de determinantes sociales, ¿no? Esas cuestiones genéricas que impactan a nuestros malestares y problemas de salud, con lo cual lo que nos encontramos no solo es una ausencia de servicios sanitarios especializados, sino también de condiciones de vida, servicios de empleo, servicios de transporte, bueno, muchos otros educativos, el gran reto de los cuidados y de la corresponsabilidad de cuidados que tenemos las mujeres, mucho más agudizados en el medio rural, nos impacta mucho más en nuestros malestares y situaciones de salud mental. Sería la suma de todas esas realidades lo que necesitamos cubrir y mejorar para nosotras, nuestras condiciones de vida en el rural. No solamente lo sanitario puro, ¿no? Sino la suma de todos estos Creo servicios. que, Karina, vosotras estáis trabajando también mucho la situación laboral de las mujeres en el mundo rural, porque se pueden producir casos en los que haya un exceso de tareas. Bueno, yo creo que eso no nos distingue, lamentablemente, las mujeres de cualquier territorio y cultura, ¿no? Estamos educadas y formadas y con los cuidados, ¿no? La cuestión de los cuidados, las multitareas, multitasking, ¿no? Multiesfuerzos, ¿no?
Y además yo quisiera aquí también añadir una cuestión por el tema que tratamos de mujeres con problemas de salud mental. Yo ya ahora te hablo de diagnósticos, mujeres con diagnósticos psiquiátricos y demás en esa mirada, que además la mayoría de ellas también no son cuidadas, sino que son cuidadoras, y sobre todo también en el rural, ¿no? Y en el rural porque no tenemos servicios de cuidados ¿no? públicos o que nos apoyen, ¿no? Son nuestras propias redes. Y a mí esto sí que me gustaría destacarlo, que ese mito en el cual la mujer con trastorno mental debe ser cuidada, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Y efectivamente es un reto que tenemos. No tanto, nosotras ya no planteamos tanto el tema de conciliar, sino de corresponsabilidad. Creo que hay que dar un paso más. No es que queramos vivir multitareas, y además que o los hombres o otras figuras también hagan nuestro mismo papel. No, porque entonces entraríamos otra vez también en dinámicas de malestares para todos, sino cómo podemos compartir estos cuidados, no solo cuidados de personas, sino también de territorios, que esto es un añadido que debemos también, bueno, ahora ya se nos entiende mucho más a las personas que hemos sido, bueno, que estamos identificadas en el ecologismo, en el ecofeminismo y demás, que no es solamente cuidarnos entre las personas, sino en nuestros territorios, ¿no? ¿Cómo se apoya el empoderamiento de las mujeres en el mundo rural? Pues las mujeres en general, si me preguntas sobre las mujeres rurales en general, fundamentalmente desde nuestro punto de vista con servicios y con servicios públicos que nos den la posibilidad de vivir mejor y de convivir mejor y de sobrevivir mejor a estas realidades. Hay un dato más, por ejemplo, ¿no? Nos impacta muchísimo más la precariedad laboral y la situación de desempleo en el rural, y a las mujeres rurales muchísimo más que en otros espacios, ¿no? Tenemos menos propuestas y además, en todo caso, debemos generar nuestras propias propuestas de empleo, sin olvidar que aún nos queda mucho por trabajar también en ese reto que hay muchas mujeres vinculadas a los trabajos agrarios, agrícolas de empresa familiar que aún no son titulares de esas empresas, ¿no? Que aún siguen siendo fundamentalmente maridos, inclusive hijos, etcétera, y sigue siendo la mujer, a pesar de que está ahí a primera línea, la que no es titular, ¿no? Y eso nos pone en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? El empoderamiento, ese palabrejo que a veces, ¿verdad? Suena muy bien, hay muchas propuestas, pero a la hora de la verdad a veces cae muy en vacío, ¿no? Vinculado específicamente con mujeres con problemas de salud mental, con diagnósticos psiquiátricos, con discapacidades psicosociales, lo más importante en principio es un trabajo de estima propia, ¿no? Y de visibilidad propia, ¿no? Es uno de los grandes retos que nosotras tenemos en estos trabajos, ¿no? El romper en esa mirada propia de que no vales, no sirves, eres de quinta, etcétera, ¿no? Ese es un reto importantísimo. Y para eso el empoderamiento lo que tiene que significar es poner a esas mujeres en primera línea, escucharlas, visibilizarlas y no generar estructuras de sobreprotección, ¿no? Y además que en espacios de decisión en primera línea, ¿no? Y de decisión en todos los sentidos, ¿no? Desde servicios específicos, representación en el rural, bueno, nosotras planteamos en cualquier espacio, ¿no?
Ujú. Desde Salud Mental Euskadi se está participando en el proyecto Hub Genera Ujú. y en concreto hay varias mujeres del área para la igualdad de las mujeres de salud mental de Euskadi participando en este proyecto. Karina, cuéntanos en qué consiste. Bueno, saludar a las compis de Euskadi que están ahí del área de la mujer, es un placer desde el año 2019. No quiero mencionarlas por si se me olvida alguna, pero daros por muy saludadas, que estáis ahí a primera línea, en primera línea aportando muchísimo, que ese es en esencia uno de los motores del proyecto Hub. El proyecto Hub se inició en el 2019 por parte de la Confederación Salud Mental España. Nosotras, desde el área social, desde donde trabajo, acompañamos este proyecto y diseñamos desde su inicio y nos centramos especialmente, pues, parte de lo que estábamos comentando, ¿no? La Confederación detectó un gravísimo problema de desempleo en el medio rural y más de las mujeres rurales con problemas de salud mental. Datos además muy desconocidos, no lo que antes te comentaba, no saber exactamente cuál es el impacto real del desempleo, pero sí detectar que había una precariedad y una situación importante a abordar. Se planteó que si, desde el punto de vista que si había algo que de empleo era muy escaso o servicios de empleo eran muy escasos o inexistentes. De lo escaso que había, era evidente que si estaba manejándose un desempleo de un 80-90% de desempleo, algo no funcionaba. Y en eso se surgió este proyecto que es un hub. Un hub es, nos unimos, muy sencillo, nos unimos todas las mentes, todas las miradas y juntas intentamos generar propuestas distintas, generar empleo colectivo. Hemos pensado que eso podía ser una solución, generar no solamente la creación individual de cada mujer buscando un empleo o un empleo por cuenta ajena, sino cómo juntas pudiéramos crear las formas, las estructuras para favorecer ese empleo, porque el rural, bueno, mayoritariamente somos pocas y hay poca oferta empresarial, ¿no? Pues pensar en esas claves. Y otra clave muy importante que añadimos en este proyecto era que tenían que estar las mujeres en primera persona, las mujeres con problemas de salud mental, decidiendo, proponiendo, diseñando, no seguir en esta, ¿no? En esta línea de hacemos, ¿no? Todo con ellas, pero sin ellas, ¿no? Están todos en ese sentido, por eso las compas vascas y otras 13 federaciones están ahí compartiendo. ¿Y qué sensaciones tenéis de estas mujeres? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo han interactuado? Bueno, como te digo, llevamos desde el 19, creo recordar el 19, a tener en cuenta que estábamos a punto de empezar y llegó la pandemia. Claro. Ese fue un impacto, pero que para nosotros súper positivo, porque se generó a partir de una comunidad motor que nos pusimos todas en online y eso nos unió mucho y nos hizo generar propuestas muy interesantes desde mapear experiencias, buscar experiencias y juntas aprender unas de otras, ¿no? Eso fue, y además había más tiempo. Con lo cual fue una primera fase muy interesante, además a tener en cuenta que no nos conocíamos, ¿no? Y ahí hay una red bastante amplia además hay profesionales, mujeres en primera, no, hemos querido un modelo horizontal de participación y decisión. En este momento, lo digo también por ajustarnos al tiempo de este podcast. En este momento, ¿qué tenemos? Estamos muy, muy contentas a lo que hemos llegado. Iniciamos, una de las cuestiones que se detectó era no se conoce realmente lo que opinan las mujeres rurales con problemas de salud mental. No se conoce realmente lo que proponen vinculado a sus vidas, a sus empleos, a sus cuidados, a todo, ¿no?
Entonces, para generar espacios que favorecieran además el empleo y las propuestas de empleo con su realidad, pues hicimos unos podcasts. El proyecto se llama Relatoras de Futuros, que además hay alguna compañera vasca que ha participado, y hemos hecho ya 2 ediciones en las cuales ellas, de todos los territorios que colaboran, desde el rural extremeño, desde el rural canario, bueno, pues ponen encima de la mesa lo que quieren, cómo viven, cuáles son sus reivindicaciones. Esa primera fase fue fundamentalmente el podcast también, porque hay mujeres liderando y representando y con mucho bagaje ya de mucho tiempo, y hay otras mujeres rurales que todavía les costaba dar la cara. Es un gran estigma, como podáis imaginar, en espacios pequeños. A veces la marca del estigma vinculada a unos problemas de salud mental es importante. Y claro, el podcast, bueno, te protege, ¿no? Aparentemente te protege, porque luego nos conocemos todas, pero bueno, aparentemente te protege. Ha sido súper, eso os animo a todas las personas que os apetezca profundizar en este tema, buscar los podcasts que están vinculados a una página web de la Hub Genera. Tiene una página propia, hubgenera.org, que visibilizamos todas las acciones para que todas las personas también aprendamos unas de otras, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y este año, hace nada, 3 semanas, creo recordar, hemos presentado el corto, un corto documental que además también está totalmente abierto, que nos parecía muy importante, ¿no? Esa herramienta de visibilidad que tiene los cortos, también a vuestra disposición, que se llama Relatoras de Vidas, y hemos grabado en 2 territorios, mujeres rurales de Extremadura, de Zafra, para ser exactos, y 2 mujeres, una del Pirineo catalán y otra del interior de Cataluña, y mostrando una gran historia, visibilizando grandes luchas, y creemos que también son... Todo esto lo que pretende es remover, ¿no? Remover las mentes, remover las miradas, remover el rural, por un lado, los rurales, y que el mundo vea que en el rural hay mucha diversidad, muchas propuestas y muchas acciones y muchas mujeres diversas, por un lado, y por otro lado que el mundo de la salud mental también vea esta otra gran diversidad de mujeres desde el rural, ¿no? Desde Salud Mental Euskadi se trabaja mucho la visibilización de la violencia contra las mujeres con problemas de salud mental. No sé si en vuestro proyecto, en Hub Genera, se está trabajando el tema de la violencia machista. Sí, bueno, me vas a permitir darle la enhorabuena a las compas de Euskadi, porque efectivamente además fueron las primeras que pusieron ahí ese foco hace no muchos años, que era sorprendente que aún nadie hubiera puesto ese foco en esta problemática, con lo cual nuestra absoluta enhorabuena, y hemos ahí caminado. En lo que tiene que ver con el Hub, no nos estamos centrando tanto en la cuestión específica de violencia de pareja, bueno, sino en las violencias estructurales, ¿no? que sufren y nos cruzan a las vidas y cuerpos de mujeres con problemas de salud mental. En ese corto, por ejemplo, o en los podcasts, podéis ver y escuchar lo que supone esas violencias por el hecho de tener un diagnóstico, por el hecho de tener un determinado problema, malestar de salud mental, te impiden desde acceder a determinados servicios, desde el tema contenciones, ponen encima de la mesa la situación de ingresos involuntarios, contenciones químicas, etcétera, ¿no? Que eso influye mucho, tanto para el estigma
en general como para tu propio autoestigma, ¿no? Ese cruce. Entonces, poner ahí encima y visibilizarlo y ellas expresar lo que todo eso significa es una lucha también contra esas violencias estructurales, ¿no? No sé, me imagino que tendréis una hoja de ruta. ¿Cuáles son los retos de futuro de este proyecto? Pues si te digo la verdad, todavía la hoja del año que viene tenemos que crearla, porque lo hacemos todo colectivamente. Hemos cerrado, ya te digo, hace 3 semanas, hicimos además una reunión presencial en Madrid, que aproximadamente 50 personas, mayoritariamente mujeres rurales con problemas de salud mental, nos reunimos para, por primera vez en todos estos años, nos pudimos hasta tocar, que fue muy emocionante, ¿no? Y evaluar lo vivido hasta el momento. Y fue muy satisfactorio todos estos logros porque se ha multiplicado mucha actividad, se ha creado nuevos proyectos, bueno, nos hemos sentido fuertes, empoderadas y eso yo creo que ha sido súper bonito. Y ahora nos encontramos con este proceso interno de reflexión, porque ya te digo, hace 3 semanas sacamos el corto, ¿no? Y está ahí moviéndose, por ejemplo, ¿no? Y ahora en enero nos reunimos para diseñar los nuevos caminos. Sí que podemos decir que vamos a continuar con la formación porque iniciamos, por ejemplo, el año pasado por primera vez una formación específica que llamamos Trenzando Saberes en online para mujeres con problemas de salud mental, precisamente para profundizar juntas nuestras miradas vinculadas a los trabajos, a los cuidados y hacia el camino, hacia el emprendimiento. Porque eso es un elemento más, ¿no? Las que hemos emprendido entendemos lo que significa muchas veces, que es un gran esfuerzo, una gran soledad y hay que sentirse muy fuerte y en una parte empoderada para lanzarse a ello, ¿no? Muchas veces estas mujeres ni se lo imaginan que pueden hacerlo, ¿no? Y este año pasado hicimos esta primera formación, además nos acompañó una mujer con un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno bipolar de hace mucho tiempo, que además es emprendedora desde hace mucho tiempo y por ejemplo, significó remover ahí posibilidades de generar ese empleo colectivo que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Carina, sí nos gustaría saber algo de ti. Yo no sé si tú respondes al perfil de la persona que cambia su vida y que deja el mundo urbano por lo rural, o ya eres de origen de campo o de mar. Pues mira, yo vuelvo a casa y no por Navidad precisamente. Yo soy rural, soy de un pueblín de aquí, de la frontera con Galicia. Es que estamos ubicadas, el proyecto Lareira Social, estamos ubicadas en el occidente Astur, casi frontera con Galicia. Y yo soy de esa otra, de ahí al lado. Soy una gallega que, como buena gallega y casi como cualquier persona del rural y mujer más todavía, para mejorar nos educaron en esto, ¿no? Que para mejorar había que salir. Las mejores vidas estaban fuera. Evidentemente era así en algunos territorios, fundamentalmente la pobreza, el impacto, que contaros, ¿no? Eso significó tener que salir, pero irremediablemente, y ya peino canas, vuelves. Yo dejé las grandes ciudades hace años ya llevo más de 10 años de vuelta y en todo este tiempo trabajaba, como bien has dicho al inicio, vinculada al movimiento asociativo de salud mental, a proyectos, estaba dentro, ¿no? Y lo que he salido y desde fuera y desde el rural, porque añadimos hace 4 años este planteamiento, no trabajar hacia afuera por cuenta ajena, sino vamos a crear algo y poner foco también en estas realidades porque es bastante poco común. Nosotras
bueno, somos catalogadas como raritas, porque no hay muchas experiencias creadas desde el rural que estamos trabajando en salud mental comunitaria, en proyectos de este tipo, ¿no? Y bueno, nos pareció que mi compañera se llama Julia y es psicopedagoga, también ha trabajado durante mucho tiempo en estos temas, también vinculado a cuidados de mayores y demás, y nos parecía que es nuestra aportación también, ¿no? Salimos, pero volvemos y ¿qué podemos aportar? Pues todas estas experiencias y aprendizajes, porque el rural aquí vemos un agujero, en los rurales vemos una demanda importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuidados, con el bienestar, con la salud mental, con los territorios, cuidar también los territorios. Y bueno, aquí estamos intentando bregar en estas difíciles situaciones, ¿no? Que esto también me cruza a mí. La situación de laboral no es fácil, de accesibilidad a servicios. Bueno, muchas veces te planteas, ¿no sería mejor ir? No, pues no, claro que no, hay que intentarlo. ¿Es Internet la gran ventana al mundo para personas o para situaciones en las que hay un mayor aislamiento? Uy, este es un temazo. Y es un temazo, también te cuento que es un temazo porque a nosotras, y ya no solo nosotras como proyectos, sino en el rural, nos tememos a veces mucho porque nos dan como respuesta en el medio rural que todo lo que venga vía online nos va a solucionar cosas. Y nos da mucho respeto, y estoy ya también hablando de cuidados, de salud, etcétera, ¿no? Las personas necesitamos personas. Nosotras muchas de nuestras actividades las hacemos online, porque el online acerca, favorece la accesibilidad. Hay mujeres que si no, no hablarían de determinadas cosas. Digo, mujeres además del rural o de territorios o de espacios o circunstancias que les limitan, ¿no? Y eso está muy bien, que tengamos estas herramientas, pero con cuidado, con que haya también personas, mujeres, hombres, servicios que estén ahí también, ¿no? Creo que es el cuidado que nosotras pensamos que hay que tener muy en cuenta. Y luego, por otro lado, nos preocupa mucho también la brecha digital que sufren las mujeres en el rural. Acabamos hace un par de semanas un proyecto sobre brecha digital con mujeres mayores aquí en la montaña de Asturias, precisamente para empoderar, no tanto utilizar, sino cómo empoderar a mujeres mayores rurales que ya saben utilizarlo. Ojo, que a veces hay ya en la pandemia hizo un paso adelante y mujeres mayores, y os hablo de 80 años, ya utilizan los medios porque lo han necesitado, claro, pero ahí qué herramienta de empoderamiento que decidamos nosotras cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos, ¿no? En ese sentido, bueno, a ver qué pasa con este reto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Claro, por eso antes te he dicho temazo, que podíamos aquí poner muchas cosas encima, y especialmente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Karina, ha sido un placer esta charla contigo. Estamos muy agradecidas de que compartas con nosotras estos conocimientos y esta situación, pues, como dices tú, que a la que le falta luz, le falta foco, le falta visibilización, porque muchas veces de lo que no se habla, pues parece que no existe. Karina Rocha, hasta la próxima, un saludo. Muchas gracias, Vicky, un saludo a todas las compas.